luego de la lectura de la palabra, vamos a ver el resumen de la semana pasada. La palabra hoy se va a titular se va a ubicar en el libro de Hechos, el libro que hemos venido estudiando desde hace ya varios meses. No tenemos prisa, vamos poco a poco, no nos están persiguiendo, así que vamos a continuar progresivamente como hemos venido hasta ahora. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Hechos? 28, muy bien, wow. Estamos entonces exactamente en la mitad, ¿verdad? 14. También es oportuna y propicia la ocasión para desearle un feliz día a los padres. Gloria a Dios por los padres de nuestro ministerio. Y bueno, los que aún no lo son, oren. Así como Ana oró. Así como Ana oró, usted también puede orar por un hijo. ¿Sí? La palabra está ubicada en los pasajes específicamente que vamos a abordar hoy. Son 24. Me gustó la dinámica que el pastor Rafael utilizó la semana pasada de leer los 4 y 4. 4 y 4. Ya varios se recuerdan. Voy a comenzar. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran cantidad de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente que estaba en la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Okay. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lecaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente se lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia,
Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia o Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Amén. La palabra clave, el pasaje clave de la mañana de hoy está ubicado en el versículo 22. Le voy a pedir que por favor, a viva voz, lo leamos juntos. 1, 2, 3. La palabra de hoy la titulé Sirviendo en medio de las tribulaciones. Sirviendo en medio de las tribulaciones. Por fe, a pesar de que no ha escuchado la palabra aún, usted le va a decir a la persona que tiene al lado, sirve en medio de la tribulación. El título más largo hubiese sido Sirve a Dios en medio de la tribulación, pero era muy largo. Tiene que ser concreto. Bien. En el capítulo 14, nosotros, el capítulo 14 lo podemos dividir en tres partes. Los versículos del 1 al 7, los versículos del 8 al 18 y los del 19 al 28. Los del 1 al 7 narran cómo Pablo y Bernabé en Iconio, como lo pudimos leer, encontraron oposición por parte de los judíos que no habían creído el mensaje del evangelio. Entonces, ellos pusieron al pueblo en su contra. Usted se imagina, usted debe conocer, tal vez usted haya experimentado lo que es tener a una persona en su contra, o a 3 o 5 personas en su contra. Pero aquí los judíos pusieron a gran parte del pueblo a estar en contra de Pablo y Bernabé, lo cual era una gran tribulación. En los versículos del 8 al 18 vemos cómo Pablo hace este milagro sanando a este hombre cojo de nacimiento, anduvo sobre sus pies, pero el pueblo entonces también hubo una tribulación porque el pueblo, lejos de alabar a Dios por lo que había sucedido, bueno, ya querían prenderle velas y quemar cosas y entonces quería ofrecerle sacrificios. Otra tribulación. Y del 19 al 28, la guinda. Querían apedrear a Pablo y así lo hicieron, lo dieron por muerto y en este momento entonces Pablo fue echado fuera de la ciudad. Entonces, un denominador común en esos tres segmentos del capítulo 14 son las tribulaciones. Pero vamos a ver hoy qué hicieron ellos en medio de toda esa circunstancia. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué actitud tomaron? Oro que a través de esta palabra nosotros podamos reflexionar acerca de cómo reaccionar cuando una tribulación toca la puerta, cuando una tribulación llega a nuestra vida. ¿Qué debemos hacer cuando queremos servir a Dios y hay una tribulación presente? Vamos a dejar este tiempo delante de nuestro Dios. Acompáñame a orar, por favor, Señor. Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana que nos regalas para compartir tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para recibirla como tierra fértil, Padre. Queremos siempre que tu palabra dé fruto en nosotros, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre, confiando que siempre nos ayudarás a encontrar aplicaciones prácticas a tu palabra y ejercitarla continuamente en nuestro diario vivir, Señor. Bendice a las personas que están presentes, también a los que vienen de camino y a aquellos que están conectados en internet, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en las manos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. En primer lugar, Pablo y Bernabé fueron a Iconio. Esta región está allí. Disculpen la calidad de la foto, está un poquito pixelada. Usted debe saber que en esa época las cámaras tenían muy baja resolución. Las imágenes satelitales eran un poco difíciles. Pero bueno, se pudieron captar estas imágenes pixeladas. El tema está en que allí en la región, por aquí, está Iconio. ¿Ok? Lea bien esa palabra y no piense otra cosa más que en esa localidad.
Esa localidad está ubicada a unos 150 kilómetros de Antioquía. ¿Ok? Y como en otras partes, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Ofrecieron entonces, presentaron el evangelio a las personas. Predicaron en la sinagoga de los judíos primeramente. ¿Ok? Eso lo dice el versículo 1. Aunque los judíos de Antioquía les habían tratado mal, los de Antioquía de Pisidia, ¿sí? Ellos no se abstuvieron de predicar la palabra en Iconio. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. ¿Sí? Entonces, ellos fueron admitidos en la iglesia sin ningún tipo de distinción. Recuerden que las iglesias que se comenzaron a formar en el primer siglo eran híbridas. Formaban parte los judíos que por tradición habían sido circuncidados y tenían esta fe desde hace muchas generaciones, y también aquellos como usted y como yo, que un día se nos fue presentado el evangelio y caímos rendidos a los pies del Señor, a pesar de que nuestros padres o nuestros abuelos o nuestras generaciones anteriores no creyeran en el Señor. Así fueron involucrados estas personas, fueron tomadas por la iglesia sin ninguna distinción. La Nueva Traducción Viviente dice que ellos predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Es decir, que no fue que de diente a labio confesaron a Jesús como su Salvador, sino que efectivamente en su corazón había comenzado a ocurrir una transformación. Ellos habían reconocido sus pecados y se habían añadido a la iglesia de manera espiritual, no solamente física. Pero también encontraron oposición, como siempre. El versículo 2, como lo leímos, dice que ellos encontraron personas que rechazaron el mensaje. La Reina Valera dice que los judíos que no creían, como ustedes se dieron cuenta, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Pero esa traducción creo que no alcanza a que nosotros podamos entender la magnitud de lo que allí ocurrió. Nosotros no solemos decir eso. Imagínense que en el centro hay unos disturbios y usted le pregunta a alguien, mira, en el centro que hay un alboroto. Oh, sí, sucede que se excitaron los ánimos y se corrompieron los ánimos de algunos en el centro. Más o menos. ¿Qué sucede? La Nueva Traducción Viviente lo ilustra de una mejor manera. Acompáñame a leerlo. Dice, algunos... Bien, entonces envenenaron la mente de los gentiles, es decir, de todos aquellos que no habían creído el evangelio, entonces envenenaron la mente. Y recordemos que estos judíos, sobre todo los hermanos que están en el discipulado, que estos judíos eran creyentes, eran personas que creían en Dios. Sus padres creyeron en Dios, ellos conocían perfectamente la obra que Dios hizo a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Conocían la historia bíblica. Estos eran sus hermanos en la fe, pero estaban predicando algo que a ellos no les gustaba, no les llamó la atención y optaron por envenenar la mente de algunos, ¿ok? El impacto que el evangelio hizo en los gentiles provocó celos en los judíos y usaron a los gentiles como carnada, por decirlo de alguna manera, para que también se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Miren, los que tienen una mala voluntad contra otros tratan por todos los medios de hacer el mal. Personas que creían en Dios, pero que no estaban de acuerdo. Estos eran los judíos, personas que creían en Dios, pero que no estaban de acuerdo con el mensaje que se había predicado. Entonces, ¿qué hicieron? Envenenaron desafortunadamente la mente de los más débiles. Pero a pesar de la tribulación, Pablo y Bernabé no se desanimaron. Tal vez si usted y yo hubiésemos estado allí, no, esto es demasiado pueblo para nosotros, es demasiada gente que nos quiere hacer daño, vámonos. ¿Sí? Pero ellos decidieron quedarse, continuaron trabajando, dice el versículo 3, con ayuda de Dios. Miren, mientras más oposición se levanta contra la obra, con mayor denuedo debemos predicar. No debemos achicopalarnos. Debemos que eso sirva como gasolina más bien que impulsa un motor.
Es por ello que ellos se detuvieron allí, no poco tiempo, dice la palabra que fue mucho tiempo. ¿Ok? Hablaron con denuedo, confiando en Dios. No confiaban en su elocuencia, no confiaban en su manera de hablar, no confiaban en su propia fuerza, sino en la fuerza que recibían de Dios. Pero esto ocasionó división entre los habitantes de la ciudad. Unos estaban a favor de los apóstoles y otros estaban en contra de ellos. Nadie permanecía neutral. O estaban con unos o estaban con otros. Esto nos recuerda precisamente Lucas 12, versículos de 51 a 53, donde Jesús dijo que él no vendría a traer paz a esta tierra, sino a traer ¿qué? División, ¿no? División. Vino a traer división. No pensemos que esto es algo extraño, ¿sí? Que la predicación cause división. Les voy a decir algo, es mejor ser perseguidos por nadar en contra de la corriente. Es mejor que nos persigan por nadar contra corriente que ser acogidos por los que son arrastrados por la corriente de este mundo. ¿Qué prefiere usted? ¿Dejarse arrastrar por la corriente de este mundo o nadar en contra de la corriente? Entonces los judíos, los gentiles y los gobernantes estaban divididos entre sí. Unieron fuerzas para ponerse en contra de Pablo y Bernabé. Ellos naturalmente tienen su separación. Ellos naturalmente no coincidían en nada. De hecho, el judío pensaba que el gentil era un pecador y por eso estaba contaminado y no se querían relacionar con ellos. Los judíos no siempre tenían relación con los gobernantes. Esos tres grupos, gentiles, judíos, gobernantes, no tenían nada en común, pero se pusieron de acuerdo en algo: vamos a caerle a los cristianos. Para eso sí hubo quórum. Tal vez ustedes hayan experimentado eso en sus comunidades. Qué difícil es que a un grupo en la comunidad se ponga de acuerdo para barrer una calle, por ejemplo, para hacerle limpieza a las áreas verdes. Qué difícil puede ser eso. Pero cuando se quiere hacer lo malo, todo fluye. No algunas cosas, todo fluye. Esto también ocurre en la vida de fe. Usted invita a alguien el domingo a la iglesia. Ay, pero es que tú sabes. Bueno, los pasajes, si hay pasajes. Ay, pero es que tú sabes que los domingos, cónchale, haremos lo posible. No te garantizo nada. Haré lo posible. Pero si fuese para hacer otra cosa, un domingo, todo fluye. Todo fluye. Mira, pero no tengo pasaje. No, yo resuelvo. Yo ahí llego. Otro puede decir, mira, pero no, yo te paso buscando. Tranquilo, no te preocupes, eso va, el domingo nos vemos. Entonces los judíos que no aceptaron el evangelio, los gentiles y los gobernantes, sí se pusieron de acuerdo para atacar a los cristianos. Pero afortunadamente Pablo y Bernabé se dieron cuenta de que estaban conspirando en contra de ellos y se retiraron con honor. No huyeron como gallinas, no huyeron despavoridos, sino que se marcharon para ellos seguir trabajando en otro lugar. ¿A dónde se fueron? A Licaonia, Listra y Derbe, Chacaíto, Altamira, los Palos Grandes. Dios resguarda a los suyos cuando sobreviene la tormenta. ¿Sí? En el tiempo de la persecución, los siervos de Dios pueden tener motivos para abandonarlo todo. Pero es allí donde se debe avivar la fe y debemos confiar en la protección de Dios. Dile a la persona que tienes al lado, confía en la protección de Dios. Los apóstoles eran valientes. Siempre se requiere valor para seguir a Cristo. ¿Usted es seguidor de Cristo? Creo que no, muchos son seguidores. ¿Ustedes son seguidores de Cristo? Amén, amén. Usted es un valiente y una valiente, porque se requiere valentía para seguir a Cristo. Lo dije hace rato, es nadar
contra la corriente. Usualmente lo que quiere hacer este mundo es lo que Dios no quiere que se haga. Usualmente. Eso es nadar contra la corriente. Muchas de sus amistades, conocidos, un domingo cualquiera estuviese haciendo cualquier cosa. Y en última instancia descansando para agarrar fuerzas para la semana de trabajo. Pero usted está aquí, sirviendo a Dios, honrando a Dios, recibiendo alimento a través de la palabra del Señor. Debes preguntarte, ¿cómo afecta mi servicio a Dios las tribulaciones? ¿Cómo afecta mi servicio a Dios las tribulaciones? ¿Cómo afectan mi servicio a Dios? Estando en Listra, se consiguieron, como les dije hace rato, a un cojo de nacimiento. Jamás este sujeto había andado, él no había caminado nunca. ¿Sí? Por eso siempre estaba sentado, tirado en el piso. Pero el versículo 10 dice que Pablo clamó a gran voz. Le dijo, levántate, ¿no? Le dijo, levántate. Y este hombre se puso de pie y de un salto que comenzó a hacer, comenzó a caminar. Wow. Tal vez tú no te puedes identificar con este sujeto porque nunca has estado en una condición médica así. Siempre has podido caminar. No has tenido quizá una condición médica que te haya tenido por muchos meses o años en esta condición. Pero por la gracia de Dios, los que le conocemos, hemos también sido sanados de una cojera espiritual. Esa cojera nos mantenía arrastrados a causa de nuestros pecados. Podíamos físicamente movernos de un lugar a otro. Podíamos hacer supuestamente lo que nosotros queríamos hacer. Pero en realidad estábamos espiritualmente como este cojo, tirados en el suelo también. Pero los que hemos sido sanados de esa cojera espiritual, debemos demostrarlo, debemos demostrar que hemos sido sanados saltando de gozo y caminando en rectitud. Amén. Desafortunadamente, este milagro el pueblo lo malinterpretó. Quisieron entonces tomar como dioses a Pablo y a Bernabé. Dijeron dioses se han hecho semejantes a hombres y han bajado hacia nosotros. ¿Qué contraste tan significativo? ¿Sí? En este momento estaban diciendo, oh, los dioses bajaron. Pero cuando Jesús vino, nadie dijo, Dios bajó. ¿Sí? No lo dijeron. No se le atribuyó, no hay ninguna referencia en los evangelios o en el Nuevo Testamento de que las personas hayan tomado esta actitud respecto a Jesús. ¿Sí? Más bien, lo condenaron y lo mataron injustamente. Entonces Pablo y Bernabé, ¿cuántos milagros hizo Jesús? N. Registrados y no registrados en la Biblia. Pero no hubo nada. Pero Pablo sana a este cojo. Los dioses se hicieron hombres. Pablo y Bernabé se horrorizaron. Miren, se rasgaron las ropas y en medio de la multitud comenzaron a gritar, alarmados. Porque decían, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, así como ustedes. Hemos venido a traerles más bien la buena noticia. Oremos para que siempre tengamos esa humildad en nuestro corazón de no atribuirnos mérito por lo que Dios hace a través de nosotros. Amén. Que jamás nos atribuyamos el resultado de algo a causa de que podamos tener algún don o alguna capacidad en particular. Somos instrumentos de Dios. Solo debemos dejarnos utilizar. Imagínense un médico específicamente, sí, en alguna de estas especialidades, medicina, sí, está haciendo alguna cirugía. El instrumento, el bisturí, no es el que tiene el mérito en esa intervención. Es el médico. El bisturí puede ser usado por cualquiera, pero es el médico el que tiene la capacidad para poder guiar el instrumento y hacer los cortes que se necesiten. Entonces, nosotros somos eso, instrumentos en las manos de Dios. Amén. Recordemos las palabras que dijo Pablo en 1 Corintios 3:6. Dijo, yo planté,
Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, es el que da el crecimiento. Ellos no pensaban que eran ellos, ¿sí? Ellos más bien no habían hecho nada, sino solamente predicar. Era Dios obrando en ellos. Se consideraban simples colaboradores de Dios. Y nosotros no somos más que instrumentos en las manos de Dios. Entonces Pablo y Bernabé visiblemente se enojaron, rompieron su ropa y comenzaron a gritar. Siempre ha mostrado Pablo esta sensibilidad, ¿no? Para no atribuirse nada ni creerse más especial que ningún otro siervo de Dios. Él cuando hablaba de los pecadores decía, Cristo Jesús vino por los pecadores de los cuales yo soy, ¿qué? El primero, el primero. Entonces, más bien hay que buscar el bien de todos, ¿sí? Debes preguntarte, ¿las tribulaciones me paralizan o son más bien un motivo para mantenerme sirviendo? ¿La tribulación te paraliza o más bien son un motivo para mantenerte activo en la obra de Dios? ¿Qué sucedió? Quienes inicialmente querían ofrecerle sacrificio, ahora querían matar a Pablo, y esa es la tercera división de las que le hablé inicialmente. Ocurrió igual con Jesús. Un día decían, Hosana al hijo de David, Hosana. Y otro día, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así es este mundo. Después de apedrear a Pablo, lamentablemente, pues lo arrastraron fuera de la ciudad y eso pasó porque ya lo daban por muerto. ¿Para qué seguirle dando pedradas si ya se murió el hombre? Hay algo interesante. Algunos estudiosos tienen una teoría de que este momento fue el momento en el que Pablo en espíritu, él dice fuera del cuerpo no lo sé, etcétera, Dios lo sabe, dice Pablo, él visitó el tercer cielo, ¿se acuerdan? Algunos estudiosos por determinados, haciendo una cronología de los eventos, sugieren que Pablo posiblemente aquí sí estaba muerto y que en efecto él muerto fue al tercer cielo y entonces regresó. Los hermanos lo atendieron y continuó. Pero no es más que una teoría. Eso no es algo que aparece en la palabra, ¿sí? Pero algunos eruditos señalan eso. Pareciera, cuando vieron a Pablo tirado allí en el piso, ensangrentado tal vez, con chichones, que Dios lo había abandonado. Pero Dios no abandona a nadie. Dios no abandona a nadie. Los discípulos tampoco abandonaron a Pablo. ¿Qué hicieron? Lo atendieron, lo reanimaron, ¿sí? Hasta el punto que él se levantó, pero se levantó no para correr, sino que se levantó para entrar de nuevo en la ciudad, ¿sí? Una vez que entró, entonces fue cuando planearon irse a Derbe y predicaron el evangelio allí, y se hicieron muchos discípulos continuaron añadiéndose a la iglesia y volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía de Pisidia. Ellos fueron y luego retrocedieron. Se hicieron el mismo recorrido de regreso, ¿ok? No crean que en estos pasajes pasó un día. Ahí hubo muchas semanas de por medio, ¿ok? Entonces, hicieron ese viaje a la inversa con un propósito en particular. No fue por coincidencia, sino que ellos necesitaban afirmar ahora en su viaje de regreso, necesitaban levantar ancianos en las iglesias y líderes en esas congregaciones, y también necesitaban hacer algo que nos va a llevar al versículo clave de esta mañana. Hasta este momento esta fue la introducción. No, es broma, pero vamos a llegar al versículo 22, que es el pasaje clave de hoy. No hemos llegado todavía, no se adelante. Ellos habían sembrado la semilla del evangelio y necesitaban una vez más pasar por ese lugar. ¿Cuánto gozo no habrían sentido en Derbe al ver que muchos discípulos se levantaron? Entonces, gozosos de haber, llegaron allí hasta ese punto, gozosos
de haber sido tomados dignos de sufrir a causa de llevar la palabra. Vamos a leer el versículo 22 en la traducción en lenguaje actual. Recuerden que lo leímos en la Reina Valera al principio. Acompáñame a leerlo, por favor. Dice, allí aquí entonces vamos a buscar las aplicaciones para estos tiempos que vivimos nosotros. En la actualidad, esto fue hace unos 20 siglos. Primero, fortalecieron los ánimos de los discípulos. Miren, los jóvenes en la fe, los que no tienen mucho tiempo de conocer al Señor, pueden llegar a vacilar en medio de una adversidad. Cuando llega un problema a sus vidas, ¡ah!, se sorprenden porque llegó una calamidad a su vida y ellos pensaban que todo iba a ser, bueno, como Heidi corriendo en esa montaña, que todo montado en una nube, ¿verdad? Mi esposa consiguió ayer una página en internet que tiene esas comiquitas retro. Y entonces me causó curiosidad que a causa de un tema que estudié hace poco sobre un tipo de canto, el yodeling. Entonces Heidi tiene una presentación, la presentación de Heidi tiene parte de ese canto en el coro, ¿no? O al principio, yodeling, ¿no? Entonces, veía pues cómo ella caminaba en esas montañas, corría, bajaba, entonces se montaba en una nube, estaba en un columpio que parecía donde no había nada abajo. O sea, el nuevo creyente puede pensar que la vida de fe es así. No, mira ya, problemas, chao, crisis, chao, finanzas, hurra, no, esto es demasiado. ¿Cómo se llama? La cocina, uy, abundante, la nevera, full. O sea, no, esto es demasiado. O sea. Entonces se pueden asombrar, los nuevos creyentes se pueden asombrar cuando llega un problema. Entonces ellos fueron inteligentes y fortalecieron los ánimos de los discípulos, en especial de los que estaban jóvenes en la fe. Por eso ellos necesitaban exhortación. Por mucho tiempo yo creí, tal vez alguno de ustedes se identifique conmigo, que exhortación era, no sé, un regaño. No, ese man hay que exhortarlo. Entonces uno se imagina, ay, por eso lo van a matar. No, y lo exhortaron. Pero en realidad, exhortar es animar. Animar. Entonces ellos animaban a los hermanos, a los jóvenes en la fe principalmente, a que se mantuviesen fortalecidos y a mantenerse arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Arraigado involucra una tierra, raíces y para los que quieran más ilustración sobre el arraigamiento, vamos a leer Colosenses 2, versículos 6 y 7. Los dos están aquí. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confiados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esto quiere decir crecer. Y cuando una planta crece y crece y crece, más necesita raíces fuertes que la sujeten en el suelo. Es incongruente ver un árbol muy grande y unas raíces chiquiticas, imposible. Esos árboles que ustedes, esas aceras que ustedes ven, sobre todo acá por las Acacias, Avenida Victoria, que la acera está prácticamente así, con un ángulo de 45 grados, y el árbol sigue allí. Es porque esas raíces están, bueno, bien adentro. Los líderes y los creyentes maduros deben ayudar a la fe de los más jóvenes. Deben animarlos, ¿sí? Tienen este precioso privilegio de dar ánimo a los hermanos, de exhortarlos. Ya sabemos lo que es exhortar. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:14. Hice allí un jueguito de colores, pero vamos a leer primero la versión 60. Ustedes leen la 60, yo leo la TLA. Dice, también
Ok. Amonestéis. Otro término que leyeron, alentéis. Todos son maracuchos. Sostengáis. Sostengáis. Seáis. ¿Sí? Entonces, yo leo la siguiente traducción. Dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Entonces, ese amonestéis lo puse en verde a los ociosos. Entonces, ay, ociosos, ociosos. En esta traducción en verde es los que no quieren hacer nada. Los de poco ánimo en azules, animen a los que son tímidos. Subrayé los débiles, y en amarillo los que necesitan estar en amarillo. Miren, los que no quieren hacer nada. Eso ahí me voy a detener. Los que no quieren hacer nada. El desordenado tiene la tendencia a caer en pecado. El que está desordenado espiritualmente. El que lleva una vida desordenada, siendo creyente, tiende a tener más el pecado a la puerta, ¿sí? Es más susceptible de caer. Quizá en las noches esté mirando cosas que no debe mirar. Esto aplica para ambos géneros. Quizá está teniendo amistades que no debe tener. Esto aplica para ambos. Hay que orientarlos a los hermanos que estén ociosos o los que no quieren hacer nada. Hay que orientarlos, aconsejarlos, en amor, por supuesto, para que no caigan en pecado. Una persona que no está activa en la iglesia es una persona que está activa en otra cosa, pero en algo debe estar activo, en algo. Oye, porque no, si no fuese, imagínense, en algo está, ¿sí? En algo sí tiene la prioridad, pero está activo. Entonces, no me malinterprete. Aquí no estamos obligando a nadie, y ustedes saben eso. No es la primera vez que lo comento. Aquí a nadie se le obliga a hacer nada de las cosas del ministerio. La iglesia promueve durante la semana algunas actividades. Y aquí no promovemos que usted venga a todas. Los nazis ya se quedaron en aquella época, ¿sí? Y Marcos Pérez Jiménez ya esa presidencia culminó. Aquí solamente les invitamos a participar en la que pueda. Gloria a Dios si pudo venir a una. Eso es lo que siempre hemos promovido desde acá. ¿Sí? Nosotros le promovemos a ustedes a que participen, no para beneficio espiritual de la iglesia, no para mi beneficio espiritual o para el beneficio de alguna fraternidad. Es para su propio beneficio. Nosotros le animamos a que usted pueda participar para su propio beneficio espiritual. Si usted no asiste a la iglesia, espiritualmente usted se va a secar. Gloria a Dios que pueda venir al menos los domingos, o que pueda conectarse los domingos. Pero son resultados que ya nosotros sabemos en qué culminan. ¿Sí? Una persona que comienza a tener desorden en su vida espiritual, nosotros sabemos en qué desemboca eso. No hay que ser un erudito para llegar a esa conclusión. Entonces, alguno se puede hacer esta pregunta ahorita. ¿Es necesario hablar de esto? La respuesta es sí, porque hoy en día, aunque ustedes no lo crean, ni se lo imaginen, hay personas que no quieren hacer nada. A nivel general, nada. No tiene ni siquiera que ver con la iglesia. Nada. Solamente estoy consumiendo oxígeno, pastor. Estoy respirando porque, bueno, es necesario. En este pasaje también se hace referencia no solamente a ellos, también se habla de los tímidos, se habla de los que dudan del Señor, y el apóstol Pablo invita a todos, al ocioso, al que tiene poco ánimo, al que está débil. Él invita a que los discípulos, los apóstoles, tengan paciencia con ellos. Ellos no pueden decir como el chavo:
es que no me tienen paciencia. No, nosotros tenemos que tenerles paciencia a ellos. ¿Sí? Alguno puede decir, no, 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 no. El apóstol Pablo hizo esa invitación a la iglesia de Tesalónica porque ellos estaban viviendo un momento especial y esa palabra aplica solamente para los tesalonicenses de aquella época, en el primer siglo o segundo siglo. No. La Biblia tiene diferentes tipos de mandatos. Mandatos específicos, especiales y mandatos generales. Este es un mandato general. Ciertamente la Biblia tiene mandatos específicos y hay mandatos que también son alegóricos. ¿Sí? Pastor, deme un ejemplo de un mandato alegórico. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres tuerto al cielo que con los dos ojos en el infierno. Eso será un mandato, imagínense. ¿Sí? No puede ser un mandato literal, eso es un mandato alegórico. No es, hay mandatos específicos. Hay cosas que a los corintios Pablo se las dijo específicamente a ellos y no aplican. Hay segmentos de Primera de Corintios que no aplican, pues. Era necesario que las mujeres que se habían recién convertido en aquel momento entendieran que más que como eran mujeres que no eran judías de nacimiento, venían del mundo griego, mucha riqueza, ellas creían que entonces era más importante ir a la iglesia exhibiendo sus joyas que llevar el corazón preparado para escuchar la palabra. Entonces Pablo tiene que decirle a ellos, más importante es que presentes tu corazón delante del Señor, que el atavío que tú puedas tener. Eso aplica para ese momento y también aplica para nosotros, pero específicamente ellas necesitan escuchar eso. Entonces alguien puede pensar, no, yo voy a la iglesia sin nada de oro. Bueno, que eso no aplica ahorita, ¿verdad? Mucho. Yo no me llevo nada así porque no, principalmente el corazón. Yo sé que la mitad de los hermanos y las hermanas acá dejan sus joyas en casa atendiendo ese pasaje. Sí. En una época, gracias. En una época, yo recuerdo, los hombres, estuvo de moda, no sé, una moda, hombre usando zafiros. Entonces, no, un zafiro. Y eso era una cosa que, no, este tiene un zafiro. Fulano se compró un zafiro. Entonces, no sé. Yo nunca tuve eso, no, pero sí me cansé de verlo en la calle. No, menos que Pastor Rafael tuvo su zafiro. Ok. No, bueno, sí, yo se lo vi a determinadas personas. Pero sí era común, sí era común. Esclavas también, era usual. Yo tuve varias esclavas. No, esto se está yendo para otro lugar. Pero les tengo noticias. En la Biblia hay mandatos específicos. En la Biblia hay mandatos específicos. Y también hay mandatos generales. Y para que usted sepa, con esto termino la parte de los mandatos. Hay mandatos que solamente son específicamente, son culturales, tocan algo cultural. Si la gallina de mi vecino entra en mi gallinero y entonces mi gallina, entonces eso no aplica para nosotros. ¿Sí? Lo cultural, lo civil tampoco aplica. Si el esclavo del vecino deja embarazada a mi esclava, ¿de quién es ese esclavito? Esas son cosas que para nuestros días no tienen, pero esto tiene que ver con la ley moral. Y esto no prescribe, esto tiene todavía que, esto tiene que ver con cómo cuando leamos en la palabra, cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo nosotros deberíamos andar en nuestra vida de fe. Eso no tiene, eso es para aquella iglesia y para nosotros también. Eso queda para siempre, ¿ok? Eso queda para cada generación que lo lea, esa palabra es para ellos. Entonces, esto es un mandato moral y por eso así se debe cumplir. En segundo lugar, son nada más dos aspectos que les traje hoy. Pablo y Bernabé les alentaron a no tambalearse en los tiempos de persecución. No tambalearse en los tiempos de persecución. Ellos advirtieron a los discípulos que vendrían muchas tribulaciones. Alguien podría pensar que esta no es una manera conveniente de animar a alguien, diciéndole, mira, van a venir tiempos malos.
mira, te van a venir cosas fuertes, ¿sí? Alguien puede pensar que los discípulos nuevos se pueden desanimar. Los participantes del discipulado pueden decir, ay no, pero si todo esto va a ser así, ¿para qué voy a terminar el discipulado? Pero no, si se les advierte a tiempo, es una buena manera de advertirles con amor y más bien les haremos mucho bien a su vida de fe, a ellos. Pues las persecuciones futuras y las tribulaciones son inevitables en este mundo. Esté usted en la fe o usted esté fuera de la fe. Las adversidades van a estar allí. Así que no les debe tomar por sorpresa las tribulaciones. Después de que se terminen de discipular los hermanos, no pueden decir, ay, me engañaron, caí. No, todo discípulo de Jesucristo debe estar dispuesto a tomar su cruz. El Señor nos recomienda primero, antes de tomar una decisión importante, sacar primero el costo antes de seguirle. Y una vez tomada la decisión, es importante que usted honre ese compromiso. Porque le damos nuestra palabra al Señor. Amén. Esta palabra también aplicó para el propio Jesús, ya que Él también sufrió. Pero gloria a Dios que Él no pide nada más allá de lo que nosotros podamos soportar. Ahora, ¿por qué alentar a los hermanos sobre los tiempos de la tribulación? Los tiempos tormentosos, los tiempos difíciles, los tiempos con problemas. Porque cuando llegue la primera dificultad en su vida, la primera opción que él va a tomar es huir. No, yo me voy. No, yo mejor estaba antes. No, Señor, yo mejor me voy. Pero este aspecto debe acompañarlos a lo largo de su vida de fe, porque esa palabra aplica no solamente para los nuevos creyentes, sino también para los que tienen mucho tiempo en la fe, porque las tribulaciones van a estar siempre. Y puede haber algún momento en mi vida en el que yo me sienta ya muy cansado de soportar tantas penalidades. Señor, ¿hasta cuándo tanto palo? ¿Hasta cuándo tanto, Señor? Cuando creo que ya viene un aire, pácata, viene otra cosa. Y cuando me estoy medio levantando, pácata, viene otra. Señor, ya estoy cansado. Entonces, una persona que tiene mucho tiempo en la fe también puede verse tentada a abandonarlo todo. Sin embargo, no estamos exentos. Mientras estemos en este mundo van a suceder cosas que nos causarán aflicción. Y el punto es cómo voy a reaccionar o cómo estoy reaccionando. Pablo y Bernabé designaron ancianos en cada iglesia finalmente y habiendo orado y ayunado con ellos, se encomendaron al Señor. ¿Sí? Ellos continuaron predicando el evangelio en otras ciudades donde habían estado y fueron entonces a la provincia de Panfilia. De allá no son los pánfilos, pero en esa ciudad la principal localidad era Perge y de entonces allí descendieron a Atalia o Atalía y llegaron finalmente a la provincia de Panfilia. ¿Sí? No se detuvieron allí mucho tiempo, pero se esforzaban por echar cimientos en Cristo, por arraigarse en Cristo. Quiero que recuerden esto antes de terminar. Dios resguarda a los suyos en medio de la tormenta. En el tiempo de la persecución, los siervos pueden tener motivo para abandonarlo todo. ¿Sí? Es inevitable no pensar en abandonar porque nadie quiere sufrir, pero debemos confiar en la protección de Dios. Los apóstoles eran valientes y debemos considerarnos valientes por seguir a Jesús. Oro para que podamos meditar en la condición actual de nuestra vida de fe, acerca de cuán fortalecidos estamos y cómo estamos sirviendo en medio de las tribulaciones. ¿Estás atravesando una situación difícil en este tiempo? Yo te invito a que tú dejes tus cargas en Dios. Tal vez ha pasado por tu mente la posibilidad de abandonarlo todo, de comenzar de nuevo en otro lugar o simplemente darte un tiempo para ver qué pasa y te puedas enfocar en tu vida plenamente. Pero el Señor dijo, apartados de mí, nada podéis hacer.
El Señor quiere que llevemos fruto y espera que nosotros perseveremos en la fe. Yo no sé si hay una situación en tu vida que te está atormentando, que te está debilitando durante la semana. Tal vez los domingos es un día de refrigerio para ti, pero el lunes, el martes, el miércoles vienen situaciones que menguan tu fe. Yo te invito a que puedas meditar en esta palabra durante la semana y puedas recuperar esa área de tu relación con Dios y puedas entender que no hay ninguna carga que nosotros atravesemos o ninguna prueba que nosotros atravesemos que no podamos soportar. Vamos a leer una vez más el versículo clave y con esto finalizamos. 1, 2, 3. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Acompáñame a orar. Señor Padre Celestial, te quiero dar gracias por esta palabra, Señor. Padre, ayúdanos a meditar durante la semana en este pasaje bíblico, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra continuamente, Señor. Ya conocemos estos pasajes, Señor. Ya los hemos estudiado en otras oportunidades. Sin embargo, confiamos, Señor, en que tu palabra nos renueva cada día, Padre. Nosotros no queremos ser personas que escuchen tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Queremos aplicar tu palabra cada día en nuestras vidas. Y yo te pido que nos ayudes, Señor, a meditar en este pasaje bíblico durante la semana y poder sincerarnos contigo, Señor, allí en la intimidad y declararte, Señor, todo nuestro amor, Señor. Debemos recuperar la confianza en ti, Señor. Este mundo nos hace dependientes de nosotros mismos y de nuestras propias capacidades, Señor. Pero tu palabra nos invita a depender de ti, Señor, a descansar en ti, Señor, a confiar en tu provisión, Padre. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Dejamos este tiempo en tus manos, en las manos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor, agradeciendo por su gracia y misericordia en nuestras vidas.